Mateo, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Oh, gracias, Señor, bendito sea tu nombre, gloria a Dios. Mi nombre es Franklin Pacheco, hermano, estamos para servirle, amén. Me congrego en la iglesia de Dios allí en Cotuí, gloria a Dios, allí en Cotuí, gloria a Dios. Aleluya, ustedes van mucho a Cotuí, yo también vengo mucho a San Pedro, adórale, bendito sea el Señor. Y por eso doy gloria a Dios por esta oportunidad y doy gracias también al equipo, al ministerio de un humano fuera del humano, mi hermano Smith y cada una de las personas que están trabajando con él. Que Dios le bendiga de una manera muy especial, amén. Dios bendiga a Aris, aleluya, esa sierva de Dios que está por ahí, su madre y un equipo que anda con ella. Al hermano Carlos Félix que me acompaña también, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Díganme lo que lo tienen. Y pónganse de pie los que están sentados, gloria a Dios. Así mismo, reverencia a la palabra de Dios. Oigan lo que dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido, versículo 2, con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Eso fue la hora tercera. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y les dijo: le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Gloria a Dios. Hermano, me está dando deseo de leerlo entero. Vamos a seguir leyendo, gloria a Dios. Yo quiero lo que dice: y al venir los que habían ido, versículo 9, cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. La hora 11ª es las 5 de la tarde. Esos hermanos saben demasiado, por eso le pusieron generación 5 PM. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Alábale, gloria a Dios. Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ay, santo Señor, gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Rey, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Fuerte, más fuerte al Todopoderoso, el Dios de la gloria, al Santo Dios de Israel. Yo te quiero ministrar brevemente bajo el tema: yo soy la generación 5 PM. Gloria a Dios. La mujer que está subiendo dice: yo soy la generación de las 5 de la tarde. Díselo así mismo. Díselo creyéndolo, gloria a Dios, como dice la hermana. Dilo confiando, dilo con autoridad. Di: yo soy la generación de las 5 de la tarde. Bendito sea Dios. Adórale. Lo primero que quiero definirte es el concepto de generación, gloria a Dios. Y lo primero que quiero decirte es que cuando se habla de generación, quíteme, gracias maestro, no se apure, ahorita usted me cae atrás con el piano al final, gloria a Dios. Capaz que cada cual lo deja. Yo no ministro con música normalmente, gloria a Dios. Oiga esto: se conoce normalmente como generación un intervalo de tiempo entre padres e hijos. Pero hay una definición que estuve buscando que me llamó la atención, que dice
que también se conoce como generación, una línea de ascendencia, una línea de ascenso entre una persona y otra persona, algunos representando el pasado y otros representando el futuro. Cuando me puse a investigar eso, encontré que según la enciclopedia Wikipedia, cuando a una persona se le toma como una línea generacional o como un ejemplo generacional, según el diccionario, a esta persona es catalogada como generación primera, y a los hijos de esta persona como generación segunda, y a los hijos de los hijos como generación tercera, y a los hijos de los hijos de los hijos como generación cuarta, y así sucesivamente. Y es por esto entonces yo entendí por qué es que cuando se habla de liberación generacional, a todo el mundo se le enseña que cada uno de nosotros formamos parte de una línea generacional donde tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, dando a entender que hay 30 personas detrás de nosotros que nos están afectando generacionalmente. En ese sentido es necesario entender que cada uno de los que estamos aquí, que todas las generaciones son afectados, número 1, genéticamente, son afectados, número 2, ambientalmente, son afectados, número 3, culturalmente, y son afectados espiritualmente. ¿Cómo somos afectados genéticamente? Cuando yo nací, yo me parecía a mi papá o a mi mamá, gloria a Dios. Saqué el color de uno de ellos dos, en este caso saqué el colorcito de mi papá, porque el efecto genético de mi papá se manifestó sobre mí y me afectó genéticamente. Tal vez saqué la nariz de mi abuelo, tal vez saqué los ojos de mi tatarabuelo, tal vez saqué un carácter parecido a mi bisabuelo, etcétera, etcétera. Hubo un efecto genético sobre mi vida. Inclusive ese efecto genético tiene que ver también con enfermedades que se transmiten de generación en generación y viceversa. Así que genéticamente hablando, cada uno de nosotros hemos sido afectados, pero también la cultura puede afectar la generación. Por esto es que usted se da cuenta, gloria a Dios, que hay pueblos que adoran a Dios de una manera y hay pueblos que adoran a Dios de otra manera, dependiendo del lugar que ocupe Dios en ese pueblo. Si usted se va al pueblo de Haití, yo respeto la nación de Haití, pero más del 50% de la población practica el vudú, gloria a Dios. Solamente el 20% de la población es pentecostal y el resto son católicos. Hay una influencia cultural, religiosa, que está afectando las generaciones que se están levantando, y eso también puede manifestarse positiva o negativamente sobre una generación. También el ambiente afecta a la generación. Por esto los padres tienen que tener cuidado cómo hablan delante de sus hijos, cuando beben alcohol delante de sus hijos, cuando fuman droga delante de sus hijos, fuman cigarrillos delante de sus hijos, cuando le hablan mal a su esposa, cuando dicen cosas que no deberían decir. Están contaminando el ambiente de su casa, y al contaminar el ambiente de su casa también están afectando su generación. Pero también las prácticas espirituales afectan mi generación. Cuando tu hijo se levanta y te encuentra orando, adorando al Dios Todopoderoso, tu hijo también va a aprender a adorar al Dios Todopoderoso. Cuando te encuentran a ti orando y clamando, leyendo la Biblia, ellos van a aprender a clamar y a leer la Biblia. Cuando te encuentran preparando un mensaje, tus hijos van a predicar la palabra de Dios. De manera que el ambiente espiritual también afecta a las generaciones. Por esto usted va a encontrar que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5 de Juan, cuando Jesús y los discípulos se encuentran con el ciego, los discípulos le preguntaban: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Eso fue una de las preguntas más estúpidas, uno podría decir, que una gente puede hacer. Pecó él, que nació ciego. Él no había pecado para nacer ciego. Pero ¿quién pecó, este o su padre? Y Jesús les dijo: no es que haya pecado este, ni es que hayan pecado sus padres. Este nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste sobre ellos. Porque había una tendencia generacional que se entendía, y aún es así hasta cierto nivel, que los padres pecaban y que los hijos llevaban la consecuencia. Por esto Dios en una ocasión habló y dijo: no será así en Israel. Los padres se comen la uva agria y le dan de entera a los hijos. Dios dice: no será así, porque todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Adórale, gloria a Dios. De manera que hay muchas maneras de afectar una generación positiva o negativamente: la genética, la cultura, el medio ambiente y la espiritualidad. Por esto Dios no es Dios de un hombre, Dios es Dios de una generación, y Dios es Dios de 1000 generaciones. Aquí hay una generación reunida que Dios es el Dios de esa generación.
Y cuando Dios se manifiesta, se va a manifestar sobre la generación de los que le invocan. Tal es la generación de los que te invocan, de los que invocan tu nombre, Dios de Jacob. Y cuando Dios se manifieste sobre esta generación, serán afectados todos los que estén en ese lugar, aunque todavía no formen parte de esa generación. Adórale. Oh, gloria a Dios. Es ahí donde Dios llama a una generación. Pero esto cuando Dios llamó a Abraham, en el marco genético, en el marco generacional, Abraham es constituido como primera generación del pueblo de Israel. Abraham era la primera generación del pueblo, no era Taré, gloria a Dios, porque Taré estaba corrompido y estaba contaminado. Es por esto que Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Dios estaba cortando la línea generacional, Dios estaba cortando la influencia genética, la influencia cultural y la influencia ambiental espiritual que había en Ur de los Caldeos, cuando le dijo: sal de tu tierra. Es ahí donde a Abraham se le llamó, gloria a Dios, el primer hombre que salió, el primer hombre que cruzó el río, el primer hebreo, el hebreo. Por esto que la palabra hebreo viene de Hebrín, que significa el que cruzó el río. Él cruzó el río Éufrates, y cuando él cruzó el río, saliendo de su tierra y de su parentela, rompió todos los patrones generacionales que le conectaban a una generación diabólica, perversa, corrompida y contaminada. Lo que pasa es que cuando Abraham cruzó el río, Abraham murió. Es ahí donde podemos decir que Abraham fue bautizado al cruzar el río, porque el bautismo representa la muerte. En el agua, muerto con Dios; fuera del agua, resucitado con Dios; debajo del agua, sepultado con Dios. Así que el hombre que cruzó el río no fue el que llegó, el que salió no fue el que llegó al otro lado. El que cruzó se llamaba Abraham, el que cruzó al otro lado se llamaba Abraham, padre de multitudes. Adórale, gloria a Dios. Alábale que él vive, alábale que él vive. Así que cuando Dios llamó a este hombre, Dios llamó una generación en él. Y Abraham era primera generación, Isaac era segunda generación. Por esto es que cuando usted va al libro de Mateo, en el capítulo 1 del libro de Mateo, lo primero que te presenta es la genealogía de Abraham, y te da 42 generaciones que salen a partir de Abraham. Él fue el primero de 42 generaciones. Una generación comienza y otra generación termina. Por esto es que la palabra de Dios enseña que de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, Judá, Fares, Esrón, Aram, Aminadab, Nazón, Salmón, Boz, Obed, Isaí, David, Salomón, Roboam, Abias, Asa, Josafat, Joram, Jotán, Acaz, Ezequías, Salatiel, Zorobabel, Abiú, Eliaquín, Azor, Sadoc, Matán, etcétera, etcétera. Y dice que viene Jacob otra vez, del cual nace José, el esposo de María, de quien vino Jesús, llamado el Cristo. Lo que está diciendo es: hay 42 generaciones a partir de Abraham, primera generación y última generación. Adórale. Levanta tu mano y adora al rey, adora al rey, adora al rey. Ahora entiende esto que te voy a decir. Abraham y Sara eran primera generación. José y María eran última generación. La última generación, que era José y María, trajeron al Mesías. Fueron la puerta a través de la que entró Cristo. Pero cuando Cristo entró, Cristo se convirtió en primera generación. Oye esto. Ay, santo, adórale, adórale, adórale. Oh, gloria a Dios. Dios llama a Abraham, y Abraham es primera generación con Sara, y tiene una generación de 42 generaciones. Pero el último en las 42 generaciones es José. Y José se une a María y concibe por el Espíritu, y nace Jesús. Cuando nace Jesús, cerró la generación terrenal, la generación del pueblo de Israel, que es el olivo natural, y establece la generación del olivo silvestre. El problema es que el olivo silvestre es la generación del Espíritu. Era para que se cumpliera la promesa en Abraham, cuando Dios le dijo: mira las estrellas de los cielos, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y era que estaba diciendo que a través del Mesías las generaciones se iban a multiplicar. No era la generación nacida de la unión entre un hombre y una mujer, era la generación nacida al creer y confesar a Cristo como su Salvador personal. Así que se levanta una generación llamada
llamado olivo silvestre, y este olivo silvestre es injertado en el olivo natural, y Dios dice: ahora es un solo árbol, un solo pueblo, una sola generación, la generación de los que invocan mi nombre. Adórale. Ahora entiende esto que te voy a decir. Oh, dale un aplauso fuerte a Cristo. Jesús se constituye de la iglesia en primera generación. Jesús es primera generación para la iglesia, y todas las demás generaciones vienen a partir de Jesús. Pero esta generación es última generación en la iglesia. Y así como Abraham fue primera generación y José fue última generación hasta que vino Jesús, cuando Jesús vino, fue primera generación, y estamos nosotros como quinta generación hasta que vuelva Jesús. Alábale, gloria a Dios. Así que cuando Jesús vuelva, Cristo será Jesús, la última generación manifiesta para que este asunto se acabe. Adórale. Así que Cristo entra como primera generación y como última generación. Por esto es que Él dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que estuve muerto y he aquí que ahora vivo para siempre. Adórale. Por esto es que esta enseñanza es muy poderosa. Y al hablar de la generación de las 5 de la tarde, se está refiriendo literalmente a la última generación, a la generación que abre las puertas a la manifestación gloriosa del Mesías, la generación que es puerta. Adórale, gloria a Dios. La generación que verá los cielos abiertos y al Hijo del Hombre manifestándose en la nube con poder y gloria, a la generación que verá los muros caer, los muros de las tinieblas, la generación que verá establecer el propósito de Dios sobre esta tierra, desarraigar el pecado y la maldad de esta generación y establecer el orden y el dominio del Dios de la gloria. Pero esto hay un concepto que la iglesia tiene que familiarizarse con él, y es el concepto de la plenitud de los gentiles. Teológicamente hablando, se habla tiempo de los gentiles y plenitud de los gentiles. Cuando la Biblia habla del tiempo de los gentiles, está hablando del gobierno de los gentiles sobre la tierra. Fue el sueño que tuvo Nabucodonosor cuando vio la estatua: oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro. Y dice que una piedra cortada no por mano del hombre la desmenuzó. Adórale. El mismo sueño que tuvo Daniel cuando vio el león con alas que volaba, el leopardo con 4 cabezas, el oso que se alzaba de un lado y de otro, gloria a Dios, y aquella bestia temible que tenía colmillos de hierro y que era indescriptible. Está hablando de reinos de hombres sobre la tierra, el reino de los gentiles. Y Dios está estableciendo que este reino tiene un fin, este reino tiene un límite, y todo lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo está preparando los acontecimientos para que el tiempo de los gentiles llegue a su fin, para que Dios desarraigue el reino de los hombres sobre la faz de la tierra y establezca el reino de la gloria de Dios y el gobierno a través de la quinta generación. Adórale. De la generación de las 5 de la tarde. Dale un aplauso al Rey, dáselo fuerte. Oh, gloria. Aleluya, 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 aleluya. Ahora entiende este asunto, bendito sea el Señor, porque Dios está metido en esta verdad. Por eso me llamó mucho la atención cuando el hermano Smith puso ese tema, generación de las 5 de la tarde. Y yo dije, pero eso es real. En el calendario judío, en el día judío, que es un poquito similar hasta cierto nivel al día gregoriano, porque el día se puede dividir en 2 tiempos de 12 horas y 12 horas. Lo único es que los judíos comienzan su día a las 6 de la mañana y lo terminan a las 6 de la tarde, y comienzan la noche a las 6 de la tarde y la comienzan a las 6 de la mañana. Por esto es que usted se da cuenta que la noche tiene 4 vigilias. Hoy el varón está hablando de una media vigilia o de una vigilia. Una vigilia comienza de 6 de la noche a 9 de la noche. Esa es la primera vigilia. La segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Por eso dice, y era la cuarta vigilia de la noche. Estaba diciendo que era las 6 de la mañana, cerrando las noches o las vigilias y comenzando el día. Cuando usted encuentra el texto, también se da cuenta que es lo mismo prácticamente con el día. El día comenzaba a las 6 de la mañana y esa era la primera hora. Así que la hora tercera era a las 9 de la mañana.
mañana. Dice que el Señor, el padre de familia, salió a la hora tercera, a las 9 de la mañana, a buscar obreros para su viña. La viña puede representar la iglesia, la viña puede representar a Israel y la viña puede representar el mundo, pero los obreros nos representan a nosotros. Alábale. Los hombres que harán que el mundo cambie, los hombres que harán que la iglesia sea bendecida y los hombres que harán que el pueblo de Israel sea bendecido y prosperado. Adora al Rey. Así que Dios sale, el Señor sale, el Padre sale a buscar obreros desde las 9 de la mañana y encuentra un grupo de obreros y dice: te voy a pagar un denario para que vayas a mi viña a trabajar. Pero luego volvió y salió, gloria a Dios. Eso fue a la hora tercera, que es las 9 de la mañana. Pero volvió y salió a la hora sexta. La hora sexta es las 12 del mediodía. Y entre la hora sexta y la hora novena encontró algunas personas más y lo envió a trabajar. La hora sexta es la 12 y la hora novena es las 3 de la tarde. Y eso es tipológico, eso tiene una interpretación tipológica. Porque cuando Cristo estaba clavado en la cruz del Calvario, dice la Biblia que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y me llama mucho la atención que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, y que el Padre saliera también desde la hora sexta hasta la hora novena a buscar obreros para sus viñas. Lo que está diciendo es que en el tiempo donde hay más tinieblas sobre la tierra es cuando Dios también está sacando gente de allá afuera para traerlo acá adentro a trabajar. O en los lugares más oscuros donde no todo el mundo puede entrar, ahí va a sacar Dios al adicto a la droga, a la prostituta, al alcohólico, aquel que no sirve, que no vale para nada, que se le cayeron los dientes por la droga, que anda todo sucio y pelú. Dios dice: en este tiempo de oscuridad, entre tu hora sexta y tu hora novena, te voy a sacar, alábale, y voy a establecer el orden de mi gloria sobre ti. Oh, adora al Rey, adora al Rey, adora al Rey. La mayoría de nosotros fuimos sacados entre esas horas. Levanta la mano los que fueron sacados en las tinieblas, del lodo, de la basura. ¿Cuántos fueron sacados de la basura? Usted no puede tener vergüenza de eso. Él dice que él saca del muladar al pobre y al menesteroso y lo hace sentar con sus príncipes, no con los príncipes de allá afuera, con sus príncipes. Adórale, gloria a Dios. ¿Y qué es muladar? Muladar es basurero. Dios nos sacó del basurero. Dios nos sacó del fango. Ahí estabas tú, hermano, cubierto de gusano, adórale, gloria a Dios, de pudredumbre, vuelto un guiñapo, vuelto una basura. Y Él dijo: a este tipo lo voy a sacar de la hora oscura y lo voy a volver un predicador, un evangelista, un misionero, un pastor de multitudes, un hombre de gloria, un hombre de bien. Por esto es que la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Luego salió y continuó buscando gente, y dice que encontró gente a la hora 11. La hora 11 era una hora antes de la hora 12. Y la hora 12 eso era las 6 de la tarde, donde terminaba el día y comenzaba la noche. Así que encontró gente a la hora 11, que era las 5 de la tarde. Los encontró ociosos y le dijo: ¿por qué ustedes no están trabajando? Y ellos les decían: es que nadie nos ha contratado hasta esta hora. Y él les dijo: vengan a trabajar, que le daré lo que sea justo. Adórale. Esa gente solamente trabajaron una hora. Dale gloria al Rey. Los demás comenzaron a trabajar a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero esos solamente trabajaron una hora. Y cuando llegó la hora de cobrar, eso es lo que me gusta del Dios Todopoderoso. Adora al Rey. Por esto es que los que ya tienen 20 años en el Evangelio no se sientan mal que ayer llegara uno, se convirtiera y de repente esté por allá haciendo cosas que tal vez muchos de nosotros no hemos hecho. Porque el dueño de la viña trabaja así. Adórale, gloria a Dios, adórale. El dueño de la viña dijo: págale a la gente, dale un denario a cada uno, pero págale primero a los que llegaron de último. Gloria a Dios. ¿Por qué será eso? Gloria a Dios. ¿Por qué será eso? ¿Por qué Dios le paga primero a los que vienen de último y de último a los que comenzaron a trabajar primero? Gloria a Dios. Lo que mucha gente no entiende es que los que entraron primero a la viña no fue que hicieron el mayor trabajo, fueron los que recibieron el mayor privilegio, porque tuvieron la oportunidad de aportar más a la viña del Dios Todopoderoso. Pero hay gente que dice: yo he trabajado tanto en este camino que yo merezco más que esos que llegaron ayer.
Y yo le preguntaría a ese tipo de persona: lo que tú recibiste cuando tú llegaste, ¿no lo encontraste? ¿No encontraste la salvación? ¿No encontraste la iglesia de Cristo? Hubo un tiempo donde tú también fuiste la generación de las 5 de la tarde, pero el Señor decidió no venir en tu tiempo y decide si Él quiere venir en este tiempo. El hecho de que tú seas una generación un poquito pasada no significa que tú no vales la pena. Eres tan importante como los que llegaron hoy, porque si Abraham no hubiese sido primera generación, tampoco José hubiese sido última generación. Alábale. Pero tanto la primera como la última son el resultado de la misericordia del Dios Todopoderoso. Así que fue un privilegio que recibieron los que llegaron primero y último. Es más, mire, lo que el Señor le pagó fue un denario. Y un denario, hermano, simplemente era el jornal de un día de un trabajador. El Señor le pagó lo que era justo. Pero aquellos le pagó de acuerdo a su gracia, porque aquellos solamente habían trabajado una hora. Ahora bien, ¿qué es un denario? Un denario son 4 gramos de plata. 4 gramos de plata. Y cuando yo me puse a investigar los 4 gramos de plata, gemátricamente, hasta cierto nivel, un poquito de gematría, encontré que la palabra 4, que 4 es la 4ª letra del alfabeto hebreo, porque cada letra es un número. Dale. Y dale es puerta. Así que el denario representa una puerta de plata. Adórale, gloria a Dios. Así que el Señor le pagó a cada uno una puerta de plata, porque ese denario representaba la salvación. ¿Para qué tú quieres 2 denarios? No te basta con una sola salvación. Adórale, gloria a Dios. Tú quieres más honra que la que tú has recibido. Si Dios te llamó y Dios te salvó, confórmate con lo que el Señor poderoso te ha dado. Dale gloria al Rey. Así que le dio un denario de plata a cada uno y le dijo: esta es tu recompensa. El que vino de último se va a salvar igual que el que vino de primero, y ambos van a recibir el favor, la gloria y la misericordia del Dios de Israel. Oiga esto, porque con esto voy a terminar. En Primera de Crónicas 24:7 tengo un texto aquí muy poderoso que tiene que ver con lo que estamos hablando en esta hora. Este texto revela, gloria a Dios, o se puede aplicar espiritualmente a cada una de las horas del día, en lo que vienen llegando personas representando una generación, y le pone nombre a los que vinieron en la primera hora, porque hubieron gente que vinieron a las 6 de la mañana y Dios le pone nombre por el trabajo que hicieron. Y los que vinieron a las 11, gloria a Dios, en la hora 11ª, que es las 5 de la tarde. Ahora bien, esto fue lo que se derramó sobre los hijos de Aarón luego de la muerte de Nadab y Abiú, etcétera, etcétera. Cuando se tiró suerte sobre ellos, a los primeros 11 que le cayó la suerte. Y es muy poderoso. Primera de Crónicas 24:7 dice: oiga, la primera suerte, que representa la primera hora, las 6 de la mañana, le tocó a Joiriab. Y Joiriab significa combate. Adórale, gloria a Dios. Lo que está diciendo es que la primera generación, los primeros que llegaron, Dios lo trajo para combatir. Adora al Rey, bendito sea Dios. Son la generación que hollaron serpientes y escorpiones. Son la generación que mordían al diablo, que braviaban con el diablo. Por esto es que yo respeto a esos ancianitos que me dicen: hace 50 años yo estaba en un campo de San Pedro de Macorís predicando el evangelio. Esa gente tuvieron que pelear con el diablo cara a cara, face to face, gloria a Dios. Tuvieron que reprender demonios, tuvieron que sufrir y llorar, pero Dios lo llamó para eso. A los segundos que le cayó la suerte, gloria a Dios, se llama la generación Jedaías. Y Jedaías es la generación que reconoce a Dios. Así, eso es lo que significa Jedaías. La primera generación pelea, pero la segunda generación puede reconocer a Dios. Esta es la generación que no anda buscando a Dios donde Dios no está, y que no andan mirando al diablo donde el diablo no está. Porque la Biblia dice: ay de aquel que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hace de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta generación sabe que Dios está ahí, y sabe cuando el diablo está ahí, y sabe cuando alguien está hablando de parte de Dios y no es Dios, y sabe cuando alguien está hablando de parte de Dios y es Dios. Es la generación que puso ladrillos para que hoy estemos disfrutando de este evangelio. Alábale. La tercera suerte cayó sobre Harim.
Y Ejarín significa fiel a Dios. Es la generación de la fidelidad. ¿Usted se está dando cuenta? Todas las cosas que manifestaron las generaciones, que pusieron las piedras sobre la cual nosotros estamos caminando, fueron fieles en todas las áreas de su vida. Fueron fieles para con Dios, fueron fieles para con la finanza, fueron fieles en la sexualidad. No cometieron los desastres sexuales que andan cometiendo mucha gente rara por ahí. Fueron fieles en su administración financiera, fueron fieles con su esposa y con sus hijos, y fueron fieles en la administración del don y del poder de Dios. La cuarta suerte cayó sobre Seorín, y Seorín significa puerta. Es la generación de entrada, gloria a Dios. Cristo dijo: muchos de ustedes están en la puerta para que la gente no entre. Esta gente se convirtieron en puerta para que la gente entre. Ellos dijeron: pásame por encima si me tienes que pasar por encima. Pablo decía: yo quisiera ser anatema con tal de que todos mis hermanos se salven. La gente que tienen este tipo de sangre generacional son los que están dispuestos a luchar para que otros vean la gloria de Dios, para que otros crezcan y se salven. Adórale. La sexta generación se llama generación Mijamín, gloria a Dios, que significa mano derecha. Oh, gloria a Dios, dale un aplauso a Cristo. Fue la generación mano derecha. La mano derecha es la mano fuerte, es la mano que tiene autoridad, es la mano que tiene fuerza. Pero es la generación del trabajo, la generación que trabajó. Porque nosotros hoy estamos disfrutando y estamos en un tiempo de revelación y estamos en un tiempo de gloria. Pero lo que hemos encontrado, alguien tuvo que trabajarlo. Y Dios trajo gente para trabajar. Dios trajo gente para pegar blog, para pegar ladrillos, para dar campaña en cada esquina y cada esquina y cada esquina. De manera que el avivamiento que estamos disfrutando hoy no es un asunto que surgió de la noche a la mañana. Es un trabajo continuo de gente y de generaciones que se sacrificaron por nosotros. Dale gloria al Rey. La séptima generación se llamó Cos, y Cos significa aguijón. Oh, gloria a Dios, dale al Rey. Era la generación que puya, gloria a Dios. Pero no es que está puyando lo suyo, que puya el diablo, es un aguijón para el diablo. Yo, mira, lo que son como Cos son un aguijón para las tinieblas. Satanás no puede soportarlo donde esa gente llegan. Llegaron ellos, se fue el diablo, porque dice ese tipo: es mi dolor de cabeza. Esa generación le dio dolor de cabeza a las tinieblas. Yo no sé cuántos son como Cos aquí, pero si tú eres como Cos, adora a Dios para que el diablo se explote. La octava generación se llamó Abis, que significa el Señor es mi papá. Adórale, gloria a Dios. Oh, gloria, adórale, adórale, adórale. Yo quiero que usted sepa que esta última generación tiene manifestaciones de todas las generaciones pasadas. Por esto usted se va a dar cuenta que dentro de la iglesia hay gente que pelean, que hay gente que son fieles, que hay gente que le están dando duro al diablo, y que hay gente que están disfrutando de una paternidad poderosa del Dios de la gloria. No es porque Dios esté haciendo sesión de personas con ellos, sino que así como Juan se recostaba del pecho del maestro, ellos viven buscando a Dios y buscando a Dios y buscando a Dios y buscando a Dios, y tienen una relación tan estrecha con Dios que ellos le llaman Abba, Padre. Ellos le dicen: papá, papá, tú eres mi padre, tú eres el padre mío. Es la generación de la paternidad. Por esto es que en este camino nadie puede ser padre si no ha tenido un padre, y nadie puede amar si no ha sido amado. Esta gente aman y saben trabajar con la gente porque han sentido y han participado del amor de Dios. Adórale. La novena generación se llama la generación Yeshua, que significa Salvador. Búsquelo, hermano, eso está ahí. Es la generación de salvación. Es la generación que cuando le cae encima a alguien, hermano, lo convierten porque lo convierten. Adórale, gloria a Dios. Mire, hermano, si esta gente dice: voy a comenzar a orar por ti porque Dios te va a llevar a la iglesia, descuídese que ese hombre va a ser un ministro en la casa del Señor, porque Dios traerá salvación a través de esta gente. Lo que son generación Yeshua son la gente que traen salvación, la gente que donde llegan la influencia de salvación de Dios se manifiesta a través de ellos. Ellos no andan llevando muerte, porque hoy día hay muchos profetas de muerte. Hay gente que cuando llegan a los lugares comienzan a profetizar muerte y la gente comienzan a morirse. Son la generación de muerte. Lo que son como Yeshua son la generación de vida. Pueden llegar al lugar donde se esté acabando el mundo y se establece la diferencia. Dios comienza a salvar, a liberar, a transformar, a cambiar, a hacer cosas maravillosas a través de ellos. Digan amén, esa generación. La décima generación es la generación Secanía, y Secanía significa el hábitat del Señor. Adórale, gloria a Dios.
son aquella gente que Dios vive en ellos. Adora a Dios, gloria a Dios. Son aquellas personas que disfrutan de la imagen y de la semejanza plena del Dios de la gloria, que no necesitan tener una Biblia en la mano para que la gente identifiquen que son cristianos. Adórale, gloria a Dios. Adora al Rey, adora al Rey, adora al Rey. Que el resplandor de la gloria de Dios se emana a través de ellos, a través de sus acciones, a través de su palabra. Dios vive en esa gente, Dios se mueve en esa gente. No es como el que tiene parásito. El que tiene parásito, el parásito se lo está comiendo por dentro. Esa persona que tiene parásito, gloria a Dios, lo que vive dentro de ellos es algo que lo está devorando. Y hay gente que tienen parásitos, que tienen demonios dentro. Adórale, gloria a Dios. Y por eso hablan como hablan, y caminan como caminan, y actúan como actúan. Pero esta gente tienen a Dios adentro, tienen a Dios sentado en el trono de su corazón. Así que cuando hablan, hablan de Dios. Cuando ministran, ministran de Dios. Cuando tocan a la gente, lo tocan de parte de Dios, y Dios toca a través de ellos. Y la 11ª generación es Eliasí, que significa Dios ha restaurado. Esta es la generación de la restauración. Esta es la generación que está sanando los corazones rotos. Esta es la generación que está restituyendo las vidas perdidas. Esta es la generación que está predicando el evangelio de vida, de paz y de salvación. Por esto muchos hogares rotos se están sanando, mucha gente caída se están levantando, mucha gente débil se están fortaleciendo, porque esta generación no es cualquier generación. Esta es la generación de las 5 de la tarde, la generación que está al punto de ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por esto, cuando esta generación termine, el Rey viene. Adórale. Cuando esta generación termine, el Rey viene. La pregunta es, y yo ya terminé, gloria a Dios, ¿cuándo termina esta generación? ¿Cuándo termina esta generación? ¿Cuándo de las 5 p.m. saltamos a las 6 p.m.? Porque para Dios una hora puede ser un año y puede ser 1000 años también, gloria a Dios. Cuando se estudia la profecía escatológica de las 70 semanas de Daniel, usted se da cuenta que ya pasaron 69 semanas. Y la semana 70 no se ha cumplido, y hace mucho que pasó las 69 semanas. Hace más de 2000 años que pasó las 69 semanas. Y escatológicamente hablando, estamos viviendo un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, donde culminan todas las cosas. Eso significa que entre la generación 5 p.m. a 6 p.m. puede pasar mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que está esperando Dios para terminar el trabajo de esta generación? Dios está esperando que esta generación haga lo que tiene que hacer. Por esto Dios lo llamó a las 5 de la tarde, para que en una hora aceleren las cosas. Porque esta generación tiene la capacidad de aceleramiento, gloria a Dios. ¿Tú estás entendiendo? Por esto es que tú encuentras que hay hombres en esta generación que comienzan una iglesia hoy y mañana la tienen como de 30, 40 o 50 años, porque es la generación del aceleramiento. Y aunque mucha gente critica a esa gente, yo no puedo criticarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo aceleró, es Dios que lo está acelerando. Porque Dios está diciendo, tengo que salvar toda la gente que tengo que salvar en este tiempo. Adórale, alábale. Mire que yo no vine a atacar a nadie, ni vine a decir cosas sobre nadie. Esta generación Dios la contrató a las 5 para que aceleren las cosas, para que Cristo venga. ¿Sabe por qué? Porque ahorita yo te hablaba del tiempo de los gentiles, que va a terminar, pero lo que va a traer a Cristo es la plenitud de los gentiles. ¿Y qué es la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles es, hasta que no se salve el último que se debe salvar, las puertas del reino no se van a cerrar, gloria a Dios. Dios ha determinado que hay gente en aquella esquina que todavía no se ha salvado y nadie le ha predicado el evangelio, nadie ha ido detrás de ellos. Dios ha determinado que todavía hay gente en la ventana 1040 que no se han salvado y nadie ha ido a predicar el evangelio. Así que de repente Dios agarra un loco y le dice, tú eres el hombre que yo voy a acelerar para que te metas a ganarte todas las almas que otros no se han podido ganar. Y mientras más almas se salven, más se va a completar el número de los gentiles. Y cuando lleguemos a la plenitud, adórale, la plenitud es los que faltan en esta generación. Falta mucha gente en esta generación, alábale.
Oh, yo siento la presencia de Dios. Por esto es que yo te digo que Cristo es posible que no venga hoy ni mañana. Oh, gloria, adórale al Rey, adora al Rey, gloria a Dios, adora al Rey. Lo que falta es una hora, pero es posible que no venga. ¿Sabe por qué? Porque falta mucha gente todavía. Hay que ganar gente, hay que ganar alma. Hay que ganar alma. Y la gente no van a venir por las palabras bonitas que tú le digas. La gente va a venir con el espíritu de poder y autoridad que Dios depositó sobre la generación de las 5 de la tarde. Porque en la generación de las 5 de la tarde hay gente de guerra, hay gente de fidelidad, hay gente de oración, hay gente que son un aguijón para las tinieblas, hay gente que son la hábitat de Dios donde Dios puede morar, y hay gente que tienen autoridad para restaurar. Y cuando se salve el último, yo no sé quién es el último. Es posible que el último esté parado allí, tal vez sea uno de los amigos que están de aquel lado mirándome. El día que el último diga acepto a Cristo, entramos a las 6 de la tarde, adórale, y se acabó esto, se acabó esto, adora al Rey. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. ¿Quieres que te lo demuestre? Cristo dijo: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Adórale, 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 adórale. Pero Cristo no está hablando solamente de predicar el evangelio. Cristo está diciendo: donde esta generación llegue a predicar el evangelio, se van a salvar la gente. Y cuando se salven la gente que deben salvarse en todas las generaciones y en todas las naciones, entonces, oh gloria a Dios, gloria, oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por esto esta generación es diferente. Mire, usted no puede, la Biblia dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque de esto nunca preguntarás con sabiduría. Tú no puedes comparar la generación de ayer con la generación de hoy, porque si lo comparas no eres sabio. Adórale, gloria a Dios. Porque cada generación tenía sus manifestaciones, cada generación tenía sus guerras, y cada generación tenía sus luchas, y cada generación oraba de acuerdo a la demanda divina. Por esto tú te das cuenta que en aquella generación había gente que oraban 20 horas y no tenían tantos resultados, porque demandaba a Dios esa oración para los resultados que ellos tenían. Y tú encuentras gente que ellos oran 2 horas y tienen el doble de resultados. No es que los de ahora son mejores que aquellos, ni que aquellos son mejores que los de ahora. Tiempo y ocasión hay para todos debajo del sol. Esta generación tiene sus guerras, adórale, diferente a la guerra que ellos tuvieron. Esta generación tiene sus demandas, pero esta generación también tiene sus herramientas. Por esto tú te das cuenta que esta generación de repente te va a hacer un lío y te va a armar una locura que antes no se armaba. Por esto te vas a dar cuenta que esta generación te va a organizar un programa que antes no se organizaba. Por esto te vas a dar cuenta que esta generación un día va a comenzar el culto predicando y lo va a terminar cantando. Te vas a dar cuenta que esta generación se va a meter en Astrapú y va a dar una campaña de 3 días, o va a trancar la calle de San Pedro de Macorís y va a hacer un lío en toda la ciudad, o se va a ir a un lugar a declarar libre a este pueblo, porque esta generación tiene sus herramientas, tiene sus demandas, tiene su revelación y tiene su visión. ¡Oh, gloria! Yo siento a Dios, yo siento la presencia de Dios. Si esta generación trata de ser como la generación de ayer, se dañó la cosa. Alábale, gloria a Dios. Adórale, 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 adórale. Por esto tú no puedes tratar de obligar a esta generación a hacer las cosas que se hacían ayer. Deja que esta generación fluya, porque a esta generación Dios le da revelación, Dios le da palabra, Dios le da sabiduría, Dios le da ciencia, Dios le da poder y Dios le da autoridad. Y lo que ellos hagan, aunque se vea loco, traerá resultados. Traerá resultados. Yo soy Dios, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu del Señor está aquí. Di: yo soy la generación de las 5 de la tarde, dilo. Oh gloria, oh gloria. Tú eres la generación y yo soy el que acelera este asunto. Yo soy el que metaboliza esta cosa, gloria a Dios. Es por mí que todos estamos moviendo rápido. Dios me trajo para mover esto.
Dios me trajo para mover esto. Ay, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, adórale, gloria a Dios, adórale. Adórale. Por eso en esta plena manifestación de generación 5 PM, la generación de la 11ª hora, la generación de la última hora o de la antepenúltima hora, te van a atacar, te van a escupir, te van a pisotear, pero no te podrán destruir. El mayor daño te lo puedes hacer tú. No dejes que te cambien tu mentalidad. Dios te va a dar visión. Dios le da visión a esta generación. Dios le da alineamiento, Dios le da propósito. Dios le dice: te llamé para esto, olvídate, te llamé para esto. Para esta hora fue que yo te traje. Esta es la visión que yo voy a depositar delante de ti. Así que no permitas que venga ningún matador de sueños influenciado con la generación del pasado. Yo amo y respeto a la generación del pasado, porque yo estoy caminando en las calles que ellos construyeron, pero ahora también me toca a mí construir sobre esta construcción y añadir gloria sobre gloria. Yo no puedo meter un ladrillo debajo de una zapata, porque ya la zapata fue tirada. Dios no me trajo para meter ladrillos debajo de zapata. Dios me trajo para terminar la casa, para terminar esto, porque cuando yo termine la casa, el rey se va a mudar dentro de ella. Y cuando el rey se mude dentro de la casa, la gloria del poderoso se va a manifestar y el fin llegará. Y yo quiero que el fin venga. Yo no sé tú. Yo no sé tú, pero yo quiero que esto se acabe. Yo quiero que Cristo venga, pero yo no quiero que Cristo venga egoístamente para salir de este mundo y ya. Yo quiero que Cristo venga cuando Dios te salve a ti, amigo, que me estás escuchando. Cuando Dios salve a tu esposa, cuando Dios salve a tus hijos, cuando Dios arranque a la prostituta y al alcohólico, al adicto a la droga, cuando Dios desate el mayor avivamiento que Dios va a desatar sobre la República Dominicana y sobre todo el mundo. Cuando los altares del diablo caigan solo al piso y los adictos de las tinieblas, los satánicos salgan llorando a las calles diciendo: no puedo soportar la gloria que está manifestada a través de esta gente de la quinta generación, de la generación de la 11ª hora. Yo quiero que eso suceda, y si tú quieres que eso suceda, haz lo que el Señor te ponga en las manos. Dáselo fuerte a Cristo el aplauso.